Continuamos con Nicolás Lúcar en Exitosa. Cuando son las 1:03 de la tarde, estamos en los estudios de Radio Exitosa en el 95.5 de la FM con el ministro de Economía, Alfredo Torne. Bienvenido. Gracias, Nicolás, gracias por la invitación. Se han adelantado ustedes a los 100 días, ¿no? Porque Exitosa. sacaron el balance así antes de la fecha, digamos. Bueno, yo creo que lo más importante es dar cuenta de lo que hemos venido haciendo, ¿no? Y que esto se convierta en una rutina. Y sobre todo trabajar con el pueblo y darse cuenta de que hemos venido a trabajar para el pueblo, como dice el famoso presidente Mujica, y no beneficiarse del pueblo. Y lo que queremos hacer es de que seamos totalmente rendidores de cuentas, es lo que queremos. Ahora, antes del balance propiamente dicho, yo creo que es bien importante saber qué país encontraron. Porque yo tengo la impresión por las caras que les he visto cada vez que han salido de reuniones y encuentro que la cosa, digamos, no estaba tan bonita como se suponía, ¿no? Mira, la verdad es que no estaba tan bonita. Creo que los problemas han venido saliendo uno por uno. Y creo que lo importante es que el pueblo vea qué es lo que se dejó y cuál es el cambio. Yo pienso que es lo más importante. Lo que a nosotros no nos ha gustado, y creo que lo hemos dicho muchas veces, es que no nos ha gustado hablar mucho del pasado porque estábamos muy enfocados en lo que queríamos hacer a futuro. Pero claramente han habido problemas como el de salud, que creo que es un problema grave. Pero en salud es un colapso, ¿no? O sea, ahora, médicos sin pago, falta de presupuesto por todos lados, gente desesperada. Ahora, yo no creo que, o sea, a ver, pongámoslo en otros términos. No creo que el problema hoy día sea peor a lo que existían hace unos meses. Esto es un poco cuando uno abre una caja y ve todos los problemas a la misma vez. Lo que pasa es que nadie los quiso ver. Y lo que está haciendo la ministra es que la ministra poco a poco está revisando los hospitales, está dando cuenta que no hay médicos, que no hay medicinas, que algunas de las vacunas vencían en menos de un mes y si no se utilizaban se perdían. En fin, o sea, son problemas que de alguna manera se habían tapado y que no se habían transparentado. Y lo que está haciendo la ministra es simplemente transparentar lo que prácticamente todo el mundo sabía. O sea, no cuesta mucho trabajo ser un afiliado del CIS y darse cuenta que uno se demoraba casi un mes en darle cita con el doctor, ¿no? Y eso, con suerte. Y eso con suerte, efectivamente, ¿no? Y lo mismo con respecto a la situación de los hospitales. Tenemos muchos hospitales que o están a medio hacer o tienen un médico y una enfermera, en fin. O sea, no quiero meterme mucho en el tema de salud de la ministra, pero lo mismo ha ocurrido en prácticamente todos los sectores, ¿no es cierto? Que el nivel de deterioro, y eso me lleva a una pregunta incluso más de largo plazo. Unos más que otros. Eso es verdad, ¿no? Pero sin embargo, es decir, que se ha invertido supuestamente mucho dinero en los últimos años y contra resultados, por ejemplo, los programas sociales, tienes unos índices de desnutrición y anemia que no corresponden a la cantidad de dinero que hemos invertido como país, pero a lo que voy es una interrogante más de fondo que yo creo que a estas alturas es absolutamente legítimo planteársela. Es decir, hace 25 años o más que se aplica un modelo económico, hace no sé cuántos años, 12, que el país crece sin parar. Y que el mundo nos saluda. Yo siempre repito eso, ¿no? El Fondo Monetario Internacional nos condecora cada vez que puede, en el Banco Mundial ovaciona cada vez que entra un ministro de Economía peruano, por lo bien que la ha estado haciendo. Pero si uno regresa a la cruda realidad de la economía, ¿no es cierto?, de la economía para la vida cotidiana de la gente, la pregunta es ¿qué cosa es lo que ha fallado? O sea, ¿por qué hemos podido tener tanto éxito en las cifras macroeconómicas, ¿no es cierto? Y ha habido innegablemente una mejora digamos, en el ingreso a la clase media, un sector importante de la sociedad, pero tienes unos problemas en salud, en educación, en infraestructura, en seguridad. Es decir, ha perdido décadas, ¿no? El ministro Savero me decía, estamos 30 años atrás. Entonces, ¿qué ha fallado? ¿Ha fallado el sistema? ¿O ha fallado la gente que ha tenido a cargo la gestión del Estado? No, o sea, a ver, alguna vez se ha dicho esto, somos presa de nuestros propios éxitos, ¿no? En el sentido de que somos una economía que subieron los precios de las materias primas, tuvimos mucho dinero y fuimos arreglando cosas, fuimos invirtiendo más en salud, más en pobreza, como dices tú, bajamos los índices de pobreza, pero no rascamos a los problemas difíciles.
no rascamos a los problemas de salud, o sea, cómo hacer para que el sistema de salud realmente llegue a toda la población. Lo mismo con el sistema de pensiones, lo mismo con el sistema como la seguridad interna. Entonces, no nos concentramos en cómo llevarle los beneficios de este gran crecimiento al pueblo. Y yo pienso que es lo que debimos de hacer. Eso no tiene O sea, nada... no es que, es decir, no es que esto fuera consustancial con el proyecto económico que se está llevando a cabo. O sea, esto no tiene nada que ver con un modelo. O sea, seamos sinceros, el modelo económico, y te digo, yo he estado en el Banco Mundial, bueno, hace más de 20 años. El modelo económico siempre se planteó con un modelo popular, un modelo de que llegue a la gente del pueblo. O sea, cuando uno habla, por ejemplo, del modelo alemán, el modelo alemán llega directamente al consumidor, al beneficiario. Lo que se trata es de que los trámites sean más fáciles, de que uno tenga acceso a salud, que tenga acceso a educación. O sea, todos estos elementos son innatos a este modelo. Lo que sucede es que nosotros no lo estábamos viendo así. O sea, estábamos más preocupados de qué tan bien nos iban con los minerales y qué tanto exportábamos, y no estábamos preocupados de cómo ese beneficio tenía que llegar al pueblo, ¿no? Pero no solamente llegar al pueblo, sino cómo ese beneficio te podía generar determinados sectores de la economía que no fueran tan volátiles o que no nos hicieran tan dependientes de los flujos y reflujos del mercado mundial, ¿no? O sea, por ejemplo, el turismo, por ejemplo, meterle más puncha al tema de la agroexportación, ¿no? Sí. Ahora, hay también otro tema que creo que es importante decir, ¿no? O sea, cuando tenemos tanto éxito en un sector, los otros sectores en términos de inversión se hacen poco atractivos, ¿no? Caso de turismo, ¿no? O sea, si tienes, por ejemplo, tienes áreas como podría ser Camisea, ¿no? Generación de gas, que nos ha traído tantos éxitos y que hoy dependemos mucho para la producción de la electricidad y que los costos de electricidad son muy bajos. Claramente, el turismo en esa zona pues ya no va a ser tan atractivo, porque lo más atractivo es sacar el gas, ¿no? En términos de rentabilidad. A la hora de que los precios de los minerales bajan, pues inmediatamente vamos a buscar cuáles son estas otras actividades. Por ejemplo, hay un proyecto interesantísimo en el norte del Perú que se podría convertir en el Cancún peruano, ¿no? Que lo están haciendo mucha gente, la reserva marítima que se está desarrollando, a Iztacuela, se puede hacer un circuito muy bonito y hay muchos inversionistas que lo están pensando con muchas ideas y muy bien. Entonces, lo que pensamos es de que tenemos que realmente pensar que el modelo económico no es una actividad como es la minería, sino que debemos de tener varias actividades. Yo lo que siempre hablo es de que tenemos que tener un sistema económico que se base en varios ejes de crecimiento, que es un poco el modelo de Estados Unidos. Por ejemplo, cae el precio del petróleo en Estados Unidos, Texas se va al cacho, pero sube Silicon Valley y Silicon Valley le da apoyo, o sube la industria automotriz, ¿no? Porque la industria automotriz se beneficia. Entonces tenemos que tener un modelo balanceado que nos permita que las actividades roten de una a otra y que nos beneficiemos o de los precios altos o de los precios bajos, ¿no? Ahora, vamos al balance y a las cosas más importantes sobre las que quiso llamar la atención el presidente el otro día. Y lo primero, no sé si tú quieres empezar por ahí, pero él habló de haber destrabado 130 obras de agua potable y alcantarillado. 170. 170 son, ¿no es cierto? 170. Sí, esto es algo que está haciendo el ministro Edmer Trujillo, el ministro de Vivienda. Y yo preferiría no hablar mucho. Yo puedo hablar de mi sector. De mi sector estamos viendo las grandes obras. Sol Destrave, nosotros nos habíamos propuesto 18.000 millones de dólares de destrave. Al momento vamos casi destrabando más de 8.000 y la idea es cerrar estos 18.000 en los siguientes 3 meses. Y vamos muy bien. ¿Y cuáles son las más importantes obras de las que estamos hablando? La red vial que va al sur, la carretera que vamos a utilizar para ir a Paracas en el sur, debería estar lista. Eterna, ¿no? Que esa concesión... efectivamente, es eterna. Pero que eso te obliga a una reflexión también sobre cómo se ha estado manejando. El otro día Javier Zúñiga, que es un economista brillante, decía... si a mí me permiten darle un consejo al gobierno, yo recomendaría, se lo dijo con Juan Carlos Tafur, ¿no? Sí.
tratar de no meter la mano a la caja para esas cosas, sino concesionar lo más que se pueda. O sea, que metan la mano los privados al bolsillo. En esas estamos. O sea, nosotros ahora dentro de las facultades vamos a presentar toda una reforma del sistema de inversiones que precisamente lo que trata, y lo dijimos durante la campaña, es de concesionar la mayor cantidad de obra pública. Obviamente, las obras que se pueden concesionar, hay otras cosas como pueden ser un puente, o pequeñas carreteras, etcétera, que van a ser, esas sí van a ser obras públicas, ¿no? Y las otras van a ser obras cofinanciadas, pero la vamos a anunciar en un par de semanas, vamos a reformar desde que empiece el SNIP hasta la obra cofinanciada, o sea, las famosas APPs, obras por impuestos, y todo ese sistema lo vamos a hacer de tal manera de que la inversión llegue mucho más rápido. Hoy día habían trabas serias dentro del Ministerio de Economía. Proinversión había perdido muchos cuadros técnicos y no se estaban generando las obras a la velocidad que se deberían de generar, ¿no? Ahora, ¿esto qué supone? ¿Supone que se va a dar un paquete de medidas específicas al amparo con el paraguas estas de las facultades extraordinarias? Esto supone, sí... Porque tienen un plazo, ¿no? Sí, tenemos un plazo, pero estamos dentro del plazo. Se supone que vamos a emitir una serie de decretos legislativos que cambian la gobernanza de Proinversión, cambian todo el sistema del ex-SNIP, porque le vamos a llamar otra cosa. También cambian obras por impuestos, y estas son, yo diría, las tres centrales. Proinversión se convierte en una agencia descentralizada. La idea no es pensar de que las regiones no hacían obra porque se querían tirar la plata, sino... Claro, porque el criterio era establecer mecanismos de control que te protegieran de la corrupción, y lo que lograste al final es hacer un sistema extraordinariamente burocratizado, lento e ineficiente y corrupto encima. Y corrupto. ¿No? Porque era para vacunarte de la corrupción y fue un estimulante casi de la corrupción. Bueno, es que nosotros creemos, y creo que esto es experiencia internacional, mientras más controles le pones al sistema, más apetecible lo haces a la corrupción, porque obviamente... Claro, para ir pasando cada fase tienes que ir, ¿no? O sea, muchos no hay que ir muy lejos. Mucha gente, hoy día nosotros hablamos con gran parte de los gobernadores regionales y los alcaldes, y ellos nos dicen, oye, yo tengo que venir 4, 5, 6 veces a Lima para sacar un proyectito de repente de $1 millón de soles, ¿no? Yo puedo dar fe porque vienen acá, vienen a la radio. O sea, parte del itinerario es quejarse acá para que les abran alguna puerta, para que lo reciban. Pero es absurdo que eso tenga que ocurrir. Pero qué bueno. Porque ¿cómo se va a manejar ese tema o sea, me imagino que el destrabar debe implicar algún nivel de descentralizar también las decisiones. Sí, lo que nosotros ahora decimos es, en el nuevo sistema, un gobernador regional o un alcalde viene, trae su obra con su estudio técnico, que es muy, muy básico, y nosotros le damos inmediatamente acceso al presupuesto. Y después ellos ya formulan el proyecto y ellos solitos lo sacan adelante. Nosotros ya como MEF ya no nos metemos. Lo único que nos preocupa... Ya no va a ser eso porque lamentablemente esa es la percepción que tiene no solamente los alcaldes, los gobernadores regionales o la gente que quiere promover inversión, incluso los propios inversionistas privados, que el Ministerio de Economía y Finanzas es una especie de barrera, así. Efectivamente, ¿no? Pero habían otros temas. Por ejemplo, en el caso de las APPs, las obras cofinanciadas. En el sistema anterior eran las regiones o los sectores los que decidían qué obras se cofinanciaban. Y claro, venía una proinversión disminuida, veía las obras, se daba cuenta que la obra no se podía cofinanciar porque el sector les había dicho que tenían que ser cofinanciadas. En el nuevo sistema es al revés. Tú me presentas todas tus obras, el 100%, yo, Proinversión, te digo cuáles te puedo cofinanciar y cuáles no te puedo cofinanciar. Las que te puedo cofinanciar se cofinancian al sector privado, las otras se las dedicamos a la obra pública. Y tú son proyectos más chiquitos, más pequeños, que se puedan manejar dentro del ámbito del sector público. Y Proinversión inicialmente va a utilizar los Conectamef para llegar a los gobernadores regionales y a los alcaldes, trabajar con ellos y poder sacar estas obras, ¿no? PPK habló no solamente de esta red vial, ¿no? Comenzando por el tema de esta bendita carretera de Chincha, que eso es otra discusión, ¿no? O sea, yo no sé, es increíble esa concesión. Estamos pagando con nuestro peaje la obra, cuando ese no es el concepto, ¿no? Exacto. El concepto es que si tú concesionas, el inversionista se moja con la inversión y la recupera
con el Sí. peaje. No es que paga la obra con el peaje. O sea, sí, yo me No, inscribo pero- ahorita, o sea, cualquier micio se inscribe de concesionario de esa carretera, sí, Bueno, con la plata de la gente. O sea, una de las discusiones con esa obra es que nosotros siempre le dijimos al concesionario es una de las obras que tiene la mayor rentabilidad y nuestro apuro de que se implemente la obra es precisamente asegurarnos que el dinero del contribuyente está bien gastado, ¿no? Y por eso prácticamente por culpa nuestra, porque no estábamos entregando los terrenos, no estábamos generando las condiciones, había problemas de expropiaciones y otros, no se estaba beneficiando el público de la obra que debería haber. Pero el que estaba incumpliendo éramos nosotros dentro del contrato, ¿no? Después está el Puerto Pisco, ese también se ha destrabado. El aeropuerto de Jorge Chávez también se ha destrabado, o sea, ya pronto se va a anunciar públicamente. Después estamos trabajando. Que es bien loco lo que ocurrió con el Jorge Chávez, porque en un momento era como la joya de Latinoamérica, ¿no? ¿Te acuerdas o no? Era el Bueno, aeropuerto Jorge Chávez era así. Bueno, se privatizó y se convirtió en un aeropuerto muy eficiente, pero ya cuando tú ves los números, según las proyecciones, no me acuerdo, o sea, no estoy siendo tan preciso, pero según las proyecciones para estas alturas, debían de haber 5 millones de usuarios del aeropuerto, hoy hay 18 millones de usuarios. Entonces, claramente uno ve que ya el aeropuerto está copado, pero lo que tenemos que hacer de aquí en adelante es buscar otras vías. Por ejemplo, el aeropuerto de Chincheros es una buena idea. Hay que fortalecer en el norte también, también está concesionado. Piura, Talara ya se ha abierto. Estamos trabajando en el de Jauja, que también es otra forma de ¿cómo se llama?, destrabar. Jaén también hay un proyecto. Entonces, el turismo, como decías tú antes, no solamente se necesita ver un área bonita de turismo, sino que se necesita una infraestructura sumamente sofisticada que hoy día no la teníamos, ¿no? Hoy día no la tenemos. Ahora, el tema ustedes hicieron casi cuestión de estado en la campaña con el tema del 1% del IGB y ha terminado, hasta ahora por lo menos, ha terminado en el IGB justo, que en realidad era la propuesta de Miki Torres, ¿no? Y que, bueno, al final contó con el voto de todos, ¿no? Y yo le preguntaba a Miki Torres el otro día, ¿no va a impactar esto? O sea, más allá de... Pero yo creo que es absolutamente justa la decisión, ¿no? No que te cobren el IGB cuando todavía no has recibido... o sea, has prestado el servicio, has vendido el producto y no te pagan y tú ya tienes que pagar a la SUNAT. Ahora, sin embargo, en términos prácticos va a ser un golpe a la SUNAT. La pregunta es de qué tamaño. Mira, nosotros, a ver, hay dos partes con esta propuesta. O sea, nosotros estamos totalmente de acuerdo contigo. Esta idea de que las MIPES y pequeñas empresas que no reciben todavía el dinero, se les cobre los impuestos, es un problema. Es un problema que realmente las desfinancia porque ellos tienen que conseguir un crédito para pagar sus impuestos, ¿no? Sin embargo, donde nosotros tenemos problemas uno es en el umbral, ¿no? Que hoy día se ha definido 1.700 UITs. Nosotros hubiésemos preferido que ese umbral sea más bajo, cerca de 300, ¿no? Y la segunda es la metodología para calcular los famosos 90 días. Eso nos hace de que perdamos un cobro. O sea, hoy día se cobran, si lo hacemos trimestrales, hoy día se cobran 4 trimestres. Si seguimos esa metodología vamos a terminar cobrando 3 trimestres. Y eso nos cuesta más o menos un poco más de 1.000 millones de soles de pérdida de recaudación. Yo pienso que estas cosas se pueden afinar. O sea, no ha habido ahí yo diría, la negociación no funcionó muy bien. Pero sí que sí nos cuesta y no nos debería costar. ¿Y el 1% qué van a hacer ustedes? El 1%, por supuesto. Va, sí. O sea, por supuesto, dame un titular así, el 1% va. Sí, por ahí han puesto varios titulares. No, mira, a ver, nuevamente, yo pienso, este es un buen auditorio a presentar. Una MIPE y una PYME que no tiene formalizadas sus ventas, termina pagando 18% de impuesto a las ventas brutas, no al valor agregado. Cuando la idea es de que uno pague el 18% de su valor agregado. ¿Qué quiere decir? Claro. Entre mi precio de venta y los insumos que yo compro. ¿Por qué? Porque yo pago sobre el precio de la venta, pero me descuento te descuentan la lo que, por compra. supuesto. Pero lo que sabemos es de que una MIPE, una PYME, pues como está informalizada,
no tiene que descontar, no puede descontar la parte de las compras. Entonces, este sí es un problema muy serio y que obliga, o sea, definancia a muchas MIPES y muchas pymes. Lo que nosotros queremos hacer es bajar ese impuesto y a la misma vez ayudarlas a ellas a formalizar sus compras. Y de esa manera convertimos un impuesto que hoy día es sobre las ventas en un impuesto sobre el valor agregado, ¿no? Ahora, ha habido un poco de controversia que yo pensé que iba a ser más grande con el tema del refinanciamiento de la deuda, ¿no? Que fue, al final, yo creo que la respuesta fue tan contundente que todo el mundo se quedó ahí, digamos, pero los que tenían ganas de armar pleito. Pero es que fue pero es que nos hemos acostumbrado a ser desconfiados, pues, Alfredo. O sea, nos han pasado tantas cosas, o sea, una gran operación de refinanciamiento de la deuda y ya todo el mundo empieza a pensar, uy, ¿quién está haciendo, está comisionando por esto, ¿no? Pero fíjate. ¿Y cuánto va a perder el país? Porque normalmente esas son las dos cosas que piensa, que es un mal negocio para el país y que alguien está, ¿no? Yo lo he dicho varias veces. Es como aquel que tiene una tarjeta de crédito en un banco de tasas muy altas y viene otro banco y me dice, te doy un crédito al 6%. Entonces yo voy con mi línea de crédito, prepago mi tarjeta de crédito y me ahorro todos esos intereses que hubiese tenido que parar, ¿no? Y es bastante conocido que las tarjetas de crédito son las más caras. Lo mismo hemos hecho nosotros. Nosotros decíamos, nos tenemos que preparar para cuando la Reserva Federal empiece a subir las tasas. Teníamos mucha deuda en dólares. ¿Qué hicimos? Entonces, la operación consistía en endeudarse en soles y prepagar los dólares y a la misma vez prepagar todos los bonos de corto plazo que teníamos. Y eso sumaba 10.250 millones. Lo interesante es que nosotros hicimos esto en un momento en que todos nuestros socios de la Alianza del Pacífico salían a endeudarse. Y nosotros estábamos reduciendo nuestro endeudamiento, ¿no? Porque estábamos pagando deuda cara con deuda barata. Y esto fortaleció fortaleció a las agencias de ¿cómo se llama? De evaluación internacional, crediticio. Claro. Somos el único país que nos han confirmado las 3 agencias. Hoy día el Perú paga tasas de intereses casi tan bajas como las chilenas. Antes nosotros pagábamos tasas de interés por encima de las mexicanas, ¿no? Ahora, hay una curiosidad que yo tengo. Ustedes han anunciado, dentro de las cosas que dijo Pedro Pablo el otro día, que se va a cumplir con el 5º tramo de aumento a policías, militares, ¿no es cierto? Todo este tema pendiente, compromiso. Pero cuando uno empieza a recorrer los sectores, o sea, se encuentra, por ejemplo, ¿no? La cantidad de trabajadores que están en el sistema CAS, que están reclamando que PPK les prometió, bueno, como le han prometido todos los últimos 2 o 3 presidentes, que, bueno, en realidad lo empezó Alan García, pero Ollanta prometió también que lo iba a acabar y nunca lo acabó. O sea, Alan García prometió que era temporal y lo dejó de permanente y Ollanta eso está en la ley Servir. Ahora, claro, pero a lo que voy es, si uno... Es decir, en todos los sectores, los médicos se quejan porque ahora están médicos tercerizados, los maestros están muy por debajo de lo que deberían tener, los policías están en la misma situación. Es decir, el embalse que hay de aumentos de sueldos para quienes dependen del presupuesto público es muy grande. ¿Cómo se va a enfrentar este problema? Porque además hay una relación directa, ¿no? Entre el país moderno que quiere construir PPK y trabajadores bien pagados, ¿no? Mira, lo que nosotros hemos hecho desde el lado del MEF es que hemos pedido ciertos rendimientos de cuentas, ¿no? De que por ejemplo, en el caso de los maestros, la idea es de que obviamente mientras más valor o mejores maestros eran, pues mayor el sueldo. Lo mismo con los policías, o sea, se han llegado a ciertas escalas que están de alguna manera ajustadas por productividad de los trabajadores, ¿no? Entonces, lo cual es absolutamente lógico. Un sistema de administración pública, lo que debería de haber es, conforme uno hace un trabajo más sofisticado, pues debería ganar más. Lo que sucedía es que los niveles de entrada eran muy bajos, o sea, en el caso de los maestros, 1.000 soles para un maestro. ¿Cómo podemos pretender mejorar la educación cuando el maestro era el que peor pagado estaba, ¿no? Entonces, la idea es darle un poco de sentido a toda la escala remunerativa. Sí es cierto lo que dices tú, es que el gobierno pasado sí nos dejó muchísimos compromisos, ¿cómo se llama? De salarios. Solamente en el presupuesto, para que te des una idea, del gasto total, 3.000 millones, cerca de 3.300 millones solamente son compromisos de salarios que hay que cumplir año por año. Y lo que estamos tratando de hacer nosotros es de reasignar ese presupuesto
Y como sabes, hemos hecho un ajuste del gasto, que la idea era hacer gasto corriente, y el Congreso nos aprobó la semana pasada un empujón al gasto de inversión. Y gradualmente debemos de darle más la vuelta, porque es el gasto de inversión lo que realmente nos hace crecer. Porque tienes, en realidad, o sea, me contaban, por ejemplo, con el caso de salud, ¿no? Que es un caso bien particular, que hay 12.000 o 13.000 trabajadores con el sistema CAS. En el sector salud en general, o sea, no en el salud, sino ya en lo que depende del ministerio. No sé si la cifra es exacta, pero un médico me decía que fácilmente el 18%, entre el 15 y el 18%, de trabajadores estaban en sistemas tipo contrato, o sea, que ya es peor que el CAS incluso. Sí. Entonces, eso es perverso, eso es perverso, y es algo que nosotros estamos tratando de cambiar poco a poco. Como te dije, la ley Servir nos empuja en esa dirección, pero tampoco es algo que nosotros podamos ser magos y como podemos hacer de la noche a la mañana. O sea, a veces uno se siente de que la situación que uno hereda, no solamente de un gobierno, sino de muchos gobiernos, es difícil transformarla de la noche a la mañana. Lamentablemente la gente espera de que hagas cambios transformacionales que le toquen al bolsillo, ¿no? Que se sientan inmediatamente. Eso a veces no es posible, hay que tener un poco de paciencia y hay que priorizar los cambios que uno hace, ¿no? Yo quisiera, Alfredo, que nos acompañes un ratito más. Vamos a la pausa. Yo quisiera, si tú no tienes inconveniente, de hacer dos cosas. En hablar un poco de lo que puede esperar la gente, la gente a pie, los peruanos de carne y hueso, digamos, los que se esfuerzan cada día por sostener a sus familias, por tener un futuro mejor. Y abrir un ratito el teléfono a ver qué dice la gente. Por supuesto. ¿No? Que es lo que acostumbramos a hacer acá en Exitoso. Estamos con el ministro de Economía, Alfredo Tornes. Bien raro, ¿no? Que los ministros de Economía vengan y quieren hablar con la gente. Te dicen, no, llamada no. Ni se han sentado. Y te dicen, llamada no. Pero lo vamos a hacer hoy día. Vamos a ir a la pausa y regresamos. Ya volvemos con Nicolás Lúcar en